de la Iglesia real en el final de los tiempos. Te daré una pista en una palabra: Israel. Ahora, mi invitada, Sandy Teplinsky, igual que yo, fue criada en un hogar judío ortodoxo. Ella fue a una sinagoga ortodoxa y cuando entró a la universidad, ella decidió: quiero pensar un poco por mí misma. Ella investigó diferentes religiones. Finalmente, un Nuevo Testamento terminó en sus manos. ¿Te sentiste rara al leer eso, Sandy? Bueno, fui criada para creer que era el libro prohibido. Y en realidad la única razón por la que tomé uno en mis manos y lo leí fue porque quería desacreditar el Evangelio. Bueno, ¿qué pasó? Yo sé lo que pasó. Bueno, lo interesante es que al leer tantos otros libros de religión en mi búsqueda de Dios, cuando leí el Nuevo Testamento que transmite un amor y una fuerza de vida, que sabemos que es el Espíritu Santo, parece que saltó de las páginas a mi corazón, como ninguna otra cosa que leí, y era también un libro tan judío. Era tan judío que al pasar las páginas y en realidad hice más que pasarlas, yo me volqué a estudiarlas. Pensé, este es el secreto mejor guardado del mundo. Si esto es lo que se llama cristianismo, porque descubrí por mí misma que lo creo y lo encuentro consistente con el Antiguo Testamento, que son las escrituras hebreas. Si creo esto, en realidad iré al infierno. Estoy condenada. Es un extremo o el otro. ¿Y por qué procediste ante tal repercusión potencial? Porque me convencí de que es verdad. Y cuando estás convencido de que Dios es Dios y la verdad es verdad, ¿qué se compara con eso? No tienes opción. Y luego Sandy continúa y se convierte en abogada. Y me gustaría que una abogada judío mesiánica me diga por qué tu posición sobre Israel es una de las mayores líneas divisorias de la iglesia verdadera y la falsa iglesia. Dame un par de escrituras: Joel 3:2 y Zacarías. Joel 3:2 se refiere a algo que sucederá en el contexto del final de los tiempos. Dios dice que juzgará a todas las naciones que han dividido su tierra. Es un asunto muy serio ante los ojos de Dios y, como sabemos, Israel ha sido dividido ya muchas veces. Y, tristemente, las escrituras indican que vendrán más. ¿Y Zacarías 12:13? Zacarías 12:3 habla sobre Dios reuniendo a todas las naciones que rodean a Jerusalén como en un asalto militar, haciendo que Jerusalén sea una piedra pesada para las naciones, y aún Dios dice que causará que todas las naciones que rodean Jerusalén se vuelvan agobiados por su asalto, y Dios mismo es uno de los contraatacantes y traerá juicio en las naciones. Porque Israel es la niña del ojo de Dios, me recuerda la Biblia viviente que dice: aquel que toque a Israel es lo mismo que si alguien picara el ojo de Dios. El diablo comienza toda clase de enseñanzas para que quites la mirada de Dios y de la niña de su ojo, Israel. Hay algo, Sandy, llamado teología del reemplazo. Es una gran frase. ¿Qué significa? La teología del reemplazo es una teología que toma una preciosa escritura y la exagera y crea toda una teología alrededor. Mateo 5:17, Yeshua dice que Él viene a cumplir la ley y los profetas. Y lo hizo. Los teólogos del reemplazo reinterpretan las escrituras a través de ese verso en particular para decir que todas las promesas que Dios ha hecho
ya están absolutamente cumplidas en la persona de Jesucristo, y esto incluye todas las promesas proféticas y planes proféticos. ¿Cómo pueden decir eso? Muchas cosas ni siquiera han pasado. Bueno, no están leyendo la Biblia. No, pero leyeron un verso. Están sacando un verso de contexto, pero tampoco leen toda la Biblia. Ignoran las escrituras hebreas, las cuales, por supuesto, proveen la base y la raíz del entendimiento de las escrituras del Nuevo Pacto. No puedes entender completamente en su totalidad las escrituras del Nuevo Pacto sin entender las escrituras del Antiguo Pacto. Bueno, además de tirar el Antiguo Pacto, lo cual es una locura, porque ahí hay mucho que aún no se ha cumplido, además de la ley moral y de todo sobre el regreso de Jesús que está ahí. Muchos están desechando el libro del Apocalipsis. Dicen que ya ha pasado. ¿Tú qué dices, Sandy? Bueno, agradezco que eso aún no sucede. Yo también, porque ¿qué hay de espero ti? El regreso del Señor. Hay personas que creen que todas las profecías relacionadas a Israel o la restauración de Israel ya han sido cumplidas. Dicen que fueron cumplidas en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyeron Jerusalén. Pero no es el caso. Existen muchas profecías que no pueden de ninguna manera decir que ya fueron cumplidas. Bueno, dicen que se cumplieron, aunque el libro del Apocalipsis fue escrito a través de Juan después del año en que dicen que se cumplieron, así que están un poco, hay una palabra hebrea, meshuga, ¡locos! Volvemos enseguida y espera a tener un entendimiento hebreo de pacto. Ya volvemos a Es Sobrenatural. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas, y también de sanaciones como resultado de ver Es Sobrenatural. Tuve un accidente en el autobús escolar que me dejó con mucho dolor en la espalda baja. Mi doctor dijo que si no me hacían una cirugía terminaría en silla de ruedas. Mi esposo vio tu programa de televisión y oró de acuerdo con tu invitado para que mi espalda baja fuera sanada. Al mismo tiempo que estaba orando, yo estaba fuera con mi hija de compras y sentí calor en la espalda. Cuando volví a casa, mi esposo me habló del programa y dijo que oró por mí. Le dije a mi esposo, creo que fui sanada. No he sentido dolor en la espalda baja desde entonces. Soy un verdadero ejemplo de un milagro. Podía moverme libremente, girar e incluso tocar los dedos de mis pies. Muchas gracias por tu ministerio. Si tú has sido tocado, ¡Oh, Jesús! Y muchos creyentes no entienden el significado hebreo de pacto, en particular el pacto que Dios tiene con las personas judías. ¿Puedes explicar esto, Sandy? En las Escrituras, un pacto puede ser condicional o incondicional. Un pacto condicional es hecho entre dos partes en las que cada una tiene responsabilidad legal o responsabilidad ante Dios de hacer ciertas cosas, de ejecutar ciertos actos antes de que el pacto se cumpla. En un pacto incondicional, no todas las partes están necesariamente comprometidas a hacer ciertas cosas o ejecutar ciertos actos antes de que el pacto se cumpla. En los días de Abraham, la forma en que se hacía un pacto era cortando. Literalmente mataban y cortaban los cuerpos de animales y los tiraban sobre el suelo, y los pactantes caminaban entre las piezas. Y en efecto decían esto: como se le hizo a este animal, se me hará a mí si no cumplo mi pacto contigo. Los pactos en realidad eran sagrados. Muy ¿Es lo que sagrados, casi tenían vida propia, como deberían ser ahora. En el caso del pacto de Abraham con Dios, Dios puso a Abraham en sueño inducido, y luego Dios mismo, como fuego, caminó entre las piezas. Y al hacerlo, Dios hizo una afirmación lo más claro posible. Estaba ejecutando una realidad espiritual de que su pacto con Abraham dependía solo de las acciones de Dios mismo, nada más, en el carácter, en la misericordia y gracia de Dios. Y Dios afirma el pacto con Abraham.
Después, en las Escrituras y luego específicamente, afirma que Isaac y no Ismael lo hereda, aunque Ismael es bendecido, él no hereda el pacto de Abraham. Hay bendiciones para Ismael, el patriarca de los árabes, pero no la tierra, continúa. No la tierra. Y luego Dios continúa diciendo que su pacto será heredado específicamente por Jacob y específicamente no por Esaú. Y luego el pacto se reafirma a través de las Escrituras hebreas, Salmo 105, que habla de que el pacto dura por siempre, por 1000 generaciones e incluye la tierra. Y luego de nuevo es reafirmado en el nuevo pacto y algunas personas no lo notan. Dame un ejemplo en el nuevo pacto. Un perfecto ejemplo es Romanos 9 al 11. En Romanos 9 al 11, el apóstol Pablo repite una y otra vez, no solo una, no dos, sino varias veces él repite que el pacto y las promesas de Dios a Israel aún son de Israel. Romanos capítulo 9, él dice que el pacto y las promesas aún son de Israel. Y él usa la palabra es. La promesa aún es de Israel. Y en griego, es significa lo que significa en español. Es un tiempo presente, continuo, aún es. En Romanos... Es un pacto incondicional y no condicional y basado en la tierra de Israel. Creo que es un caso muy bueno. Yo también. ¿Y qué tal ustedes, audiencia? ¿Quisieran tomar el caso de Dios? Ve, Dios y tú son mayoría. Muy bien. Sandy, dime sobre... oí esto de un sabio que vivió, ahora está en el cielo. Él dijo, Dios usa a Israel para juzgar a las naciones, pero Él juzga a Israel por el pecado, en persona. Creo que se encuentra en Génesis 12:13, explica eso. Génesis 12:3 es el pacto que hace Dios con Abraham antes de tener su procedimiento con el animal, en el cual él le dice a Abraham que deje la tierra de su padre, que vaya a la tierra que Dios le mostrará, y que a través de Abraham todas las familias de la tierra serán bendecidas. Y luego Dios continúa diciendo, a los que te bendigan los bendeciré, a los que te maldigan los maldeciré. ¿Qué hay de Mateo 25:40? Mateo 25:40 es clave y es crítico para los días actuales. Aquellos que alimenten a Israel, esos que visiten al pueblo judío en prisión, que le den una taza de agua fresca al pueblo judío. Compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Y en el último segmento hablábamos sobre Génesis 12:3, cómo Dios bendecirá a quienes bendigan al pueblo judío. Bueno, soy una persona de blanco y negro en cuanto a la verdad. Este es Dios hablando. Yo, Dios, bendeciré a quienes bendigan al pueblo judío. Yo, Dios, maldeciré a quienes maldigan al pueblo judío. Sandy, dime algunos ejemplos históricos de esto. Bueno, primero tenemos la historia bíblica que no tocaré, pero inmediatamente después de que Dios puso su bendición y maldición asociados con Abraham en el patriarca, vemos que se encuentra con Abimelech, el rey Abimelech, quien primero lo maltrató y a su esposa, y luego los bendijo a él y a su esposa, y así en su hogar se sufrieron las consecuencias, pero luego, pasando rápido a la historia posbíblica, vemos cómo el Imperio Romano prosperó hasta que promulgó virulentas leyes antijudías. Persiguiendo al pueblo judío, el Imperio Romano cayó. Podemos ver las cruzadas que fueron iniciadas por Inglaterra y Francia, despachando papas a la tierra prometida para liberar a Jerusalén, pero desafortunadamente liberar significó liquidar, y multitudes de inocentes judíos, al igual que musulmanes, fueron asesinados en las cruzadas. Poco después, Inglaterra y Francia volvieron sus armas contra ellos mismos en la Guerra de los 100 años, y mucha de su población fue diezmada por la peste bubónica. Luego podemos ir a la Inquisición española.
Y podemos ver cómo España, que experimentaba una época dorada en la que era un poder económico global, una vez que comenzó la Inquisición, que igual hizo conversiones forzadas de judíos al cristianismo, que casi siempre significaba una conversión falsa o expulsión del país, el Imperio Español se derrumbó. Y luego podemos ver el Imperio Británico, el cual había dicho que el sol nunca se ponía ante el Imperio Británico. Gran Bretaña jugó un papel crítico en la formación del Estado de Israel y, tristemente, a pesar de que Gran Bretaña dio bendiciones a Israel, hubo ejemplos de algunos hechos que fueron menos que bendiciones. Y así vemos que el Imperio Británico ya no existe. Y podemos incluso ver a la ex Unión Soviética, que notoriamente persiguió al pueblo judío y finalmente cayó. Palestino. Oímos esta palabra. ¿De dónde viene? La palabra palestino en realidad viene de los romanos. Cuando ellos conquistaron Jerusalén, renombraron la región Palestina como un recuerdo burlón del antiguo enemigo y para entonces extinto de Israel, los filisteos. Me pregunto si saben que fueron nombrados así por los filisteos y eso fue una cosa despectiva que hicieron, pero lo que entiendo es cuando fueron llamados palestinos era el nombre para judíos y árabes, no solo para los árabes. Cierto, la región entera se llamó Palestina, hasta poco después de la Primera Guerra Mundial, cuando las naciones y a través de los tratados internacionales fue dividida en diferentes estados árabes y el estado judío que incluía todo lo que ellos conocían como Palestina. Muy bien, ¿cuál es la historia de estas personas palestinas? ¿Cuáles son sus derechos sobre la tierra de Israel? La mayoría de los palestinos eran beduinos que simplemente vagaban por todo el Medio Oriente en busca de subsistencia. Eran personas tribales, no se quedaban mucho en un lugar particular. El Medio Oriente se conoció como el Imperio Otomano por cientos de años. Hasta la Primera Guerra Mundial era el Imperio Otomano y el pueblo árabe vagaba por todos lados. Sí, algunos se quedaron en ciertas áreas, pero la mayoría no. Las personas conocidas como palestinos hoy, aproximadamente un tercio de ellos tienen rasgos indígenas, no ancestrales. Bien, indígenas en el sentido de que sus padres o abuelos vivieron en esa área general por lo menos un par de generaciones, pero muchos de ellos, casi 2/3 de ellos, vienen de regiones aledañas. En el Gran Medio Oriente, el Imperio Otomano, el ex Imperio Otomano, vino de regiones colindantes a lo que hoy se conoce como el Estado de Israel, solo después de que los pioneros sionistas llegaran y comenzaran a reclamar la tierra y construir. Lo que conocemos como el Estado de Israel hoy era en su mayoría desierto y pantanos hasta entonces. Recuerdo una descripción por Mark Twain. Cuando la vio dijo, ¿quién rayos querría esta tierra? Pero fue como si cuando el pueblo judío volvió a la tierra de Israel, el desierto floreció y creció y entonces la querían. Bien, adelantémonos un poco. Tú mantienes que los medios son... ¿Cuál fue la palabra que usaste? No era Hollywood, era... Pallywood. Pallywood, explica eso. Pallywood es un término que se ha acuñado para reflejar que mucho de lo que vemos, no solo en los medios convencionales, sino en los medios sociales, incluso medios no tan convencionales hoy en día, son muestran escenas del conflicto entre palestinos e israelitas, que son escenas falsas. Triste decirlo, pero hay documentación muy extensa, no difícil de encontrar. Dime un ejemplo. Bueno, pues, un ejemplo interesante tuvo lugar durante la última guerra con Gaza, al final del 2012, cuando los palestinos planearon escenas falsas de asaltos y lesiones, uno de los cuales incluía una escena de un gazano inocente que parece ser severamente herido en una escena de ataque
con sus camaradas ayudándolo y tratando de pedir ayuda, y la escena entera en realidad es desgarradora. Cualquiera con sentido de compasión o justicia se conmovería con ella, excepto por el final, durante el cual la víctima herida se para, se sacude y se aleja caminando con sus camaradas. Bueno, es verdad que los terroristas tienen hospitales y escuelas llenas con personas y niños enfermos. Ponen los cohetes que le envían a Israel ahí. Así que cuando Israel trata de deshacerse de los cohetes, asesinan hombres y niños inocentes. La milicia musulmana, que son los islamistas, intencionalmente maximizan los daños a civiles, en gran parte para ganar simpatía para su causa contra Israel. Entre ellos, alaban a dichas víctimas como mártires y los honran en árabe, y luego al oeste, en inglés, se lamentan y lloran por la supuesta brutalidad del sistema de defensa israelita. En realidad, Israel les avisa antes de atacarlos. Absolutamente. La armada israelí, a diferencia de otras naciones de las que yo sé en el mundo, antes de un ataque planeado, envían avisos por radio, un aviso, llaman a celulares. Cada celular en la región recibirá un texto diciendo: vamos a atacar ahora, váyanse. Dios, te digo, Esther es un tipo de la iglesia del final de los tiempos. Y Mardoqueo dijo a Esther: Esther, iglesia, si no defiendes al pueblo judío e Israel en este momento, Dios traerá libertad de otra parte. Pero Esther, ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Para este momento. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas, y también de sanaciones como resultado de ver Es Sobrenatural. No tenía un disco en la espalda baja, y cuando estaba viendo el programa